Esa noche, el neón del letrero del diner parpadeaba como un corazón cansado. Yo estaba en una mesa del fondo, con el café ya frío, cuando la vi, una camarera joven, delgada, con ojeras que no combinaban con su sonrisa obligada. Se movía rápido, como si el aire la empujara. Cada vez que la puerta sonaba, su cuello se tensaba. Y entonces entró él, chaqueta de cuero gastada, botas pesadas, un parche que decía Hells Angels. No venía buscando pelea, venía buscando silencio. Ella pasó cerca de su mesa, dejó el cambio y, sin mirar, inclinó la cabeza como si arreglara una servilleta. Apenas movió los labios. Él no deja de seguirme. Fue un susurro tan pequeño que parecía un error, pero la forma en que le tembló la mano lo convirtió en verdad. El biker levantó la vista despacio, no hacia ella, hacia el reflejo del vidrio. Allí, detrás de la máquina de refrescos, un hombre fingía leer el menú por tercera vez. No pidió nada, solo miraba. La camarera tragó saliva, forzó una sonrisa para otra mesa y volvió a la cocina como quien corre sin moverse. Yo pensé, eso termina mal. Pero lo que hizo ese hombre del parche, nadie en ese local lo esperaba. No gritó, no golpeó la mesa, no llamó a la policía en voz alta. Solo tomó su taza, dio un sorbo como si midiera el tiempo, y se levantó con una calma que daba miedo. Se acercó al mostrador, pagó lo que debía y le dijo a cocinero algo al oído. Luego, como si fuera parte del turno, tomó un trapo y limpió una silla. Sí, limpió. El tipo más intimidante del lugar actuaba como si trabajara ahí. La camarera lo vio y frunció el ceño, confundida. El hombre que la seguía también se quedó quieto, como un animal que no entiende una trampa. La puerta volvió a sonar. El neón tembló, y el biker sonrió por primera vez, una sonrisa corta, como una llave que abre algo que no se puede cerrar. Se llamaba Lucía. Lo supe porque una señora mayor la llamó así, con esa confianza de quien lleva años pidiendo lo mismo. Lucía, mi niña, hoy te veo pálida, dijo. Lucía respondió con un todo bien, que no convencía ni al azúcar del café. Yo la observaba sin querer, no por curiosidad barata, sino porque había miedo en sus gestos, un miedo práctico, como el de alguien que ya aprendió a esconder las manos. El hombre del menú falso se llamaba Sergio, aunque ese nombre no lo supimos hasta después. En ese momento era solo una sombra que respiraba demasiado cerca. Se levantaba cuando Lucía se movía. Si ella iba a la máquina de helados, él se acercaba al pasillo. Si ella entraba a la cocina, él esperaba junto a los baños, como si los azulejos fueran una excusa. Los clientes normales notaban la incomodidad, pero nadie se metía. En un diner, la gente viene a comer, no a intervenir. El biker, en cambio, se intervino, pero de una manera extraña. Se puso cerca del mostrador y empezó a hablar con el dueño, un hombre gordo y cansado que fingía que no pasaba nada. «Necesito un favor», le dijo el biker con voz baja. El dueño miró el parche, luego miró a Lucía, luego miró al hombre del menú y tragó saliva. No era valentía lo que le faltaba, era experiencia. Lucía salió de la cocina con un plato en las manos y casi chocó con Sergio. Él inclinó la cabeza, sonrió sin alegría y susurró algo. Yo no lo escuché, pero vi cómo a ella se le apagó la cara. Le temblaron los dedos, y una gota de salsa cayó sobre el piso. Sergio la miró como si esa gota fuera una promesa. El biker apareció a su lado como una pared. No tocó a Sergio. Solo se puso entre él y Lucía, lo justo para que la distancia volviera a existir. ¿Todo bien aquí?, preguntó, como quien pregunta la hora. Sergio miró el parche, miró las manos del biker, y cambió de tono. «Solo estoy esperando a alguien», dijo. Lucía no respiraba. El biker, sin apartarse, habló sin mirar a Sergio. «Lucía, ¿a qué hora sales?», preguntó, como si fuera un cliente más. Ella lo miró, confundida, y respondió casi sin voz. «A las 2». El biker asintió. Sacó su teléfono viejo, escribió un mensaje corto y lo guardó. «Entonces a las 2», murmuró. Lucía pasó otra vez y, sin girar la cabeza, dejó caer dos palabras. «Mi casa». Afuera, en el estacionamiento, un auto apagó las luces y se quedó inmóvil, esperando. Y el neón del diner parpadeó una vez, como si avisara que la noche acababa de empezar.
Lucía apretó la nota dentro del bolsillo del delantal, como si fuera un salvavidas. Yo vi que el dueño, por primera vez en horas, dejó de fingir, tomó el teléfono del local y marcó sin hablar. El biker pidió otro café y se sentó de frente a la puerta, quieto, atento, como un guardia sin uniforme. Sergio volvió a su mesa, pero sus ojos no descansaban. Cuando Lucía entró a la cocina, él se levantó también. Y ahí entendí que a las 2 no solo terminaba un turno, empezaba una persecución. A la 1:45, el diner ya olía a trapo húmedo y a cansancio. Los últimos clientes se iban dejando monedas y silencio. Lucía limpiaba mesas con una velocidad que parecía rabia. Cada vez que miraba el reloj, sus labios murmuraban algo como una oración. Sergio no se movía. Sostenía el mismo menú como si fuera un escudo, pero en realidad era una máscara. Cuando el dueño bajó el volumen de la radio, el sonido de papel en sus manos se escuchó demasiado fuerte. El biker, que después supe que se llamaba Mateo, seguía en el taburete, calmado. No se había presentado como héroe. No había dicho te voy a salvar. Solo estaba ahí, ocupando espacio, marcando límites. Y eso, para alguien como Lucía, ya era un milagro. Ella se acercó a la barra para guardar los cubiertos y, sin mirar, dejó caer una frase entre los dientes. Me espera fuera desde hace semanas. Mateo respondió sin drama. ¿Lo denunciaste? Lucía negó con la cabeza. Dijo que si hablaba, iba a venir por mí. En la cocina, el cocinero miró a Mateo y luego al dueño. No dijeron mucho, pero en sus miradas había un acuerdo. El dueño abrió un cajón, sacó una libreta y escribió una hora. Después, con manos torpes, pegó un papel en la puerta, cerrado por mantenimiento. Era mentira, pero una mentira necesaria. Querían dejar el local vacío sin gritos, sin testigos curiosos, sin que Sergio pudiera esconderse detrás de la multitud. A la 1:59, Lucía se quitó el delantal. Sus hombros se hundieron, como si al fin sintiera el peso completo del día. Tomó su bolso, revisó su teléfono y lo apagó. Siempre me llama cuando salgo, dijo, y si no contesto, se enfurece. Mateo asintió y le indicó con la mirada. No le des nada. Mateo caminó hacia la puerta primero, abrió, miró el estacionamiento y luego volvió a entrar. Con voz normal, dijo, hace frío, esperemos un minuto. Lucía entendió que no era por el clima. Era porque el auto oscuro estaba ahí, con el motor encendido, respirando humo. Sergio sonrió, como si el juego ya estuviera ganado. Yo también salgo, dijo, y se acercó demasiado. Mateo no lo tocó, pero habló por primera vez con un filo en la voz. No, tú no sales con ella. Sergio soltó una carcajada corta. ¿Y tú quién eres? Mateo miró su parche, luego miró a Lucía, y contestó despacio, alguien que escucha cuando piden ayuda. Lucía, sin saber qué hacer con tanto miedo acumulado, tomó la mano de Mateo. No era ternura, era supervivencia. Y entonces, afuera, una moto rugió en la oscuridad, y otra más, y otra, acercándose como un trueno que no se puede ignorar. Sergio se giró hacia la ventana, y por primera vez su sonrisa se rompió. Las luces de los faros se dibujaron sobre el vidrio como cuchillos de luz. Mateo no celebró. Al contrario, su rostro se endureció, como si supiera que la presencia de más motos no garantizaba paz, sino una decisión difícil. El aire cambió. Las motos se detuvieron en fila, como si el estacionamiento fuera una pista marcada. No entraron haciendo show. Entraron con esa disciplina silenciosa que solo tienen quienes ya vivieron demasiadas noches malas. 3 hombres y una mujer se quitaron los cascos al mismo tiempo. Sus rostros estaban cansados, no violentos. El sonido de sus botas sobre el piso del diner fue como un eco de advertencia. Sergio tragó saliva y miró alrededor buscando una salida que no existía. Mateo les habló con la cabeza, sin palabras. La mujer, de pelo corto y mirada dura, se acercó al mostrador y pidió un café, como si todavía estuvieran abiertos. El dueño, temblando, se lo sirvió. Ella miró a Lucía y dijo, ¿eres tú? Lucía asintió, y de pronto le cayó una lágrima que no había permitido antes. No quiero problemas, murmuró. La mujer respondió, tampoco nosotros.
Por eso estamos aquí. Sergio intentó reír. ¿Van a asustarme? Esto es ridículo. Mateo se acercó un paso. No es para asustarte. Es para que entiendas. Sergio levantó la voz. Ella me debe. Me dio señales. Me habló. Lucía se encogió, como si esas palabras fueran golpes invisibles. Yo solo trabajaba, dijo, y su voz salió pequeña. Solo quería que me dejaras en paz. La mujer del grupo se inclinó hacia Sergio, lo suficiente para que él oliera el café y la verdad. ¿Sabes qué pasa cuando alguien dice no? Preguntó. Sergio frunció el ceño. Que se hace la difícil, escupió. La respuesta cayó sobre el piso como vidrio. Yo vi como uno de los Bakers apretó la mandíbula. Mateo levantó una mano, calmándolo. No querían pelear, querían algo más raro, justicia sin espectáculo. Mateo se giró hacia Lucía. Dime su nombre completo, pidió. Lucía dudó. ¿Para qué? Mateo señaló la cámara pequeña en la esquina del techo, la del local. Porque esta noche no termina con gritos. Termina con pruebas. El dueño, como si despertara, abrió un armario y sacó un disco duro. Guardo las grabaciones, confesó, por si pasa algo. Lucía lo miró con rabia y alivio al mismo tiempo. Sergio retrocedió. Eso no prueba nada. Mateo sacó su teléfono y mostró la pantalla. Una llamada abierta, el altavoz encendido. Del otro lado, una voz masculina dijo, «Unidad en camino, mantengan la calma». Sergio palideció. «¿Llamaste a la policía?», susurró. Mateo negó con la cabeza. «No, llamé a alguien que se llama la policía». Pero no sacó un arma. Sacó un llavero con una tarjeta magnética y un manojo de llaves, temblando. Tengo su dirección», dijo, como si fuera una amenaza. «Y sé dónde vive su hermano. Sé dónde toma el bus». Lucía se tapó la boca. Esa frase era el verdadero cuchillo, no lo que pudiera sacar del bolsillo, sino lo que ya sabía de ella. Mateo lo miró fijo, y por primera vez su calma pareció una tormenta contenida. «Repite eso», le pidió, suave, para que quede grabado. Sergio abrió la boca y lo dijo. Cuando Sergio repitió la amenaza, el dueño giró la cámara del mostrador hacia él sin disimular. La mujer del grupo grabó con su teléfono, acercándose lo justo. Mateo no necesitó levantar la voz. Dejó que Sergio hablara, que se enredara solo, que su propia lengua lo delatara. «Si ella me bloquea, yo la encuentro», dijo Sergio, y luego, como si se justificara, «no es ilegal querer hablar». Lucía estaba pálida, pero por primera vez no retrocedió. Apretó los puños y dijo, «No quiero hablar, quiero vivir tranquila». Esa frase, tan simple, atravesó el local como una luz. Yo vi cómo Lucía se le enderezó la espalda, como si al nombrar su deseo le creciera un poco de fuerza. Mateo asintió y le habló al dueño. «Guarda ese video. Copia todo. Ahora». El dueño conectó el disco duro con manos temblorosas. De repente, el auto oscuro del estacionamiento tocó la bocina 2 veces. Corto, urgente. Sergio se giró hacia la ventana y su cara cambió. No estaba solo. Alguien lo estaba esperando. La mujer del grupo murmuró. «Eso explica el motor encendido». Mateo miró a Lucía. «¿Es él?» Lucía tragó saliva. «A veces viene otro. Un tipo con gorra. Dice que es su primo». Mateo apretó los dientes. «No es primo, es control». Las sirenas se escucharon lejos, pero todavía no estaban cerca. En ese espacio de minutos, Sergio intentó recuperar poder. Señaló a Mateo y escupió. «¿Crees que un parche te da derecho? Ella es una camarera. Nadie la va a creer». Lucía tembló, pero respondió, «Yo me creo». Fue la primera vez que la vi mirarse a sí misma como alguien digno. Mateo caminó hacia la puerta, la abrió apenas, y miró el estacionamiento. Volvió con la misma calma fría. «Hay alguien en el auto», dijo, «y está filmando también». La mujer del grupo soltó una risa sin humor. «Perfecto, más evidencia». Pero Mateo no sonreía. «Si se van, los perdemos. Si se quedan, pueden empeorar». Lucía susurró, «No quiero que se vayan».
Mateo tomó una decisión que nadie esperaba. Se quitó el chaleco con el parche y lo dobló con cuidado, como quien guarda un recuerdo. Quedó con una camiseta simple, casi invisible. Hoy no soy el del parche, dijo. Hoy, solo soy un testigo. Luego miró a Lucía y le entregó el chaleco. Guárdalo tú, que te recuerde que no estás sola. Lucía sostuvo el cuero como si quemara. Afuera, la bocina sonó otra vez, más larga. Sergio sonrió, creyendo que la presión volvía a su favor. Y entonces, justo cuando las luces rojas de la patrulla doblaban la esquina, el auto del estacionamiento arrancó, directo hacia la salida, llevándose consigo la única cara que Lucía no había podido describir. La patrulla frenó frente al diner, y dos oficiales bajaron mirando primero las motos, luego el chaleco en manos de Lucía. El ambiente se tensó. Mateo levantó las manos y señaló la cámara. Está todo grabado, dijo. Sergio cambió de máscara en un segundo y afirmó con voz dulce. Solo quería hablar con mi novia. Lucía dio un paso al frente para decir la verdad, y el oficial, dudando, hizo la pregunta que podía salvarla o hundirla. Señorita, ¿usted confirma eso? El silencio después de la pregunta fue peor que cualquier grito. Lucía miró al oficial, luego miró a Sergio, y por un segundo vi en sus ojos el peso de todas las noches en las que decidió callar para sobrevivir. Sergio juntó las manos como si rezara y le lanzó una mirada suplicante, pero por debajo de esa súplica había amenaza, una promesa muda. Si hablas, te arrepientes. Mateo se mantuvo a un lado, sin imponerse, como si entendiera que ese momento solo podía ganarlo Lucía. Ella respiró hondo y dijo, no, no es mi novio, es mi acosador. La palabra salió clara, sencilla, y el aire pareció moverse otra vez. El oficial parpadeó y miró a su compañero. Sergio intentó reír, pero se le quebró la voz. Está exagerando, dijo. Lucía, temblando, levantó el chaleco de cuero como si fuera un ancla y añadió, me sigue, me espera afuera, me amenaza, y está grabado. Mateo dio un paso y, con respeto, habló al oficial. Hay cámaras de local. El dueño tiene las grabaciones, y ella puede mostrar mensajes. Lucía sacó su teléfono y lo encendió. La pantalla se llenó de llamadas perdidas, mensajes cortos, exigentes, repetidos. No hacía falta poesía para entender. El oficial asintió, más serio ahora. Pidió al dueño el disco duro, tomó nota del nombre de Lucía, y llamó por radio a una unidad adicional. Sergio vio que el control se le escapaba. Señaló hacia el estacionamiento y gritó, «Ese auto se fue por ella. Ella lo provocó». Fue un error. La mujer del grupo mostró su video, la amenaza repetida, la mención de direcciones, la confesión de seguimiento. El oficial, ya sin duda, le pidió a Sergio que se apartara. Sergio no quiso. Solo retrocedió un poco, orgulloso, como si hasta el final quisiera parecer el dueño de la historia. Cuando lo esposaron, no hubo aplausos, no hubo celebración. Lucía no sonrió. Solo se dejó caer en una silla, como si su cuerpo recién recordara que estaba vivo. Mateo se acercó, le ofreció un vaso de agua y dijo en voz baja, «No te salvé, solo te creí». Lucía lloró, pero esta vez no por miedo. «Gracias por escuchar», susurró. Amanecía cuando la patrulla se fue. Las motos también. Antes de irse, Mateo recuperó su chaleco y lo miró un segundo, como si pesara más que cuero. «La gente cree que la fuerza es gritar», me dijo a mí, como si yo también necesitara esa lección. A veces la fuerza es quedarse, hacer espacio y llamar a las cosas por su nombre. Lucía caminó hacia la salida con el sol débil en la cara. No era una final feliz perfecta. Era un comienzo real. Denuncias, papeles, miedo que tarda en irse. Pero esa noche alguien la creyó, y eso cambió el mapa de su vida. Y aquí va el mensaje. Si alguien te dice que lo están siguiendo, no le pidas pruebas primero. Pregunta cómo ayudar, cómo acompañar, cómo proteger sin hacer espectáculo. Porque el silencio siempre trabaja para el que persigue. Ahora dime tú, si una persona te susurra no deja de seguirme, ¿qué harías en ese instante? ¿Mirarías hacia otro lado o elegirías creerle?